te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si... Cuando me dijo el padre provincial a ver si le podía dar una charla, revisé las florecillas y me encontré con algo que dice que San Francisco había ordenado a Fray Rufino una vez ir a Asís y predicar al pueblo lo que Dios le inspirase. Y el hermano Rufino le dijo: Padre reverendo, perdóname si te suplico que no me mandes tal cosa. Sabes muy bien que yo no tengo la gracia para predicar y soy un simple ignorante. Entonces le dijo San Francisco: ya que no has obedecido enseguida, te mando en virtud de santa obediencia que vayas desnudo a Asís, con solo los calzones, entres en una iglesia y así desnudo prediques al pueblo. Yo, para evitar este escarnio, he tenido que obedecer al padre provincial y por eso les voy a pedir un poco de paciencia y misericordia. Durante varios siglos, las misiones católicas se han desarrollado casi de la misma forma en las diferentes partes del mundo. Los procedimientos que desarrollaban las diversas órdenes mantenían las mismas estructuras y características. Dentro de este contexto de problemática misional, la actividad desplegada por la orden franciscana no es algo aislado. Sin embargo, cada orden dejó huellas de su personalidad en todas las actividades desplegadas, debido a su propio carisma, a su experiencia desarrollada y a la doctrina de sus teólogos y de su fundador, principalmente. El Concilio Vaticano II instó a todas las órdenes a volver a sus raíces y recordar sus orígenes, dando pie al surgimiento de algunas cuestiones en el sentido de cómo cada una percibía su apostolado misionero dentro de la perspectiva de su propio carisma. Hablar sobre la misión y evangelización es resaltar una profunda realidad que está en el corazón de la Iglesia y de la orden franciscana, en la vocación franciscana. Es hablar de la razón de ser de la Iglesia y de nuestra orden. Misión y evangelización son dos términos de una misma realidad, dos perspectivas de una misma dimensión, es decir, de un lado el contenido, el evangelio y el modo de transmitirlo, evangelizar, y de otro el mandato, el envío, la misión, que son relacionadas con el aspecto eclesial. Dos términos cercanos y complementarios. Puesto los términos en relación y sin entrar en mayores detalles, centramos el tema y no tanto el término de la misión desde la propia experiencia de vida de Francisco. El concepto franciscano de misión, según manifiestan diversos académicos especializados en estudios franciscanos, que si bien se ha desarrollado bajo el paraguas misionero de la Iglesia Católica y bajo una inspiración evangélica, habría tenido una huella franciscana, forjada por las intuiciones y acciones evangelizadoras de Francisco de Asís. En opinión de esos académicos, las actividades misioneras franciscanas, desde el encuentro de Francisco con el sultán egipcio hasta las diversas gestas misioneras franciscanas en todo el mundo, en el periodo medieval y posterior, habría sido inspirado directamente por este concepto específico de misión franciscana. Ello nos hace volver a los comienzos del movimiento franciscano para destacar algunos hechos que nos permitan comprender ese supuestamente específico concepto de misión franciscana. Y lo intentaremos hacer desde una perspectiva de la historia de vida o enfoque biográfico de San Francisco, como concepto antropológico. El objetivo es comprender algunos elementos centrales de la misión dentro de la fascinante aventura de su existencia. Esto equivale a buscar relaciones y explicar la trama de los hechos, teniendo presente la dimensión espiritual, factor gracia, Dios, evangelio, vocación personal, que en última instancia da cuenta de las obras creadoras del hombre. El enfocar la idea del hombre en el concepto de persona nos refiere al ser humano como ser en el mundo y estar en el mundo con los demás. Este planteamiento se concentra sobre la forma en que el hombre toma su vida para darle un sentido, problema existencial, a través de un proceso y de una puesta en relación que permiten a la persona pasar a un curso de vida donde cada evento tiene un sentido. Francisco vivió su historia biográfica en el mundo y, por tanto, en el tiempo, su aventura vital. La vivió como
como un proceso en el cual la presencia va entablando relaciones y realizando encuentros que suponen acogida y diálogo, y es a través de ella, dentro de las muchas limitaciones, posible llegar a comprender su búsqueda del sentido de la vida, esos pasos que va descubriendo, esos puntos de quiebre que va construyendo y delineando su existencia y que van mostrando tanto el espacio como el tiempo antropológico. ¿Quién es Dios para San Francisco? ¿Cómo entiende Francisco la misión evangelizadora? ¿Qué es el hombre para Francisco? Y más concretamente, ¿quién es él? Al procurar responder algunos aspectos de estas preguntas, partimos de una historia, la de Francisco, que no pretendemos elaborar, sino hacer un esbozo, lo cual exime de relatar exhaustivamente la misma. Se intenta señalar los hitos principales o indicadores de su evolución, que den una cierta respuesta a los interrogantes planteados. Francisco, al parecer, no estaba en línea directa con Dios, y no le fue fácil discernir hacia dónde se debía dirigirse. Lo fue haciendo entre angustias y miedos, a través de una vida de encuentros, desde donde fue creando relaciones que impactaron fuertemente su vida. Encuentro consigo mismo, encuentro con los leprosos, con los pobres, el encuentro con el crucifijo, el encuentro con el Evangelio, el encuentro con los hermanos. Estos encuentros forman parte de ese largo proceso donde el Señor le va respondiendo a la pregunta que le hizo Francisco: Señor, ¿qué quieres que haga? Según las propias palabras de Francisco en su testamento, el evento que determinó su cambio fue el encuentro con los leprosos. El Señor me dio de esta manera a mí, hermano Francisco, el comenzar a hacer penitencia, porque como estaba en pecado me parecía extremadamente amargo ver a los leprosos. Y el Señor mismo me condujo entre ellos y practiqué misericordia. Y después me detuve un poco y salí del siglo. Al acercarse a ellos, como lo hizo Francisco, no solo practicó un gesto de caridad, sino que demostró un coraje heroico que se convirtió, contrariamente a todas las expectativas, en una recompensa. Y al ir entre ellos, lo que me había parecido amargo se cambió para mí en dulzura de alma y cuerpo. Para Francisco, los desfavorecidos ya no eran leprosos, sino hermanos. Esa asociación fatídica con la parte más despreciada de la humanidad iba a permitir a Francisco encontrar a Dios en la persona de Cristo, que se había identificado con la miseria del mundo al unirse con el sufrimiento inhumano de esas personas marginadas. La reacción de Francisco se refleja en la pequeña frase del testamento donde él menciona este encuentro decisivo: y les hice misericordia. Al enfatizar en su testamento que su encuentro con los leprosos había sido un origen de su proceso de conversión, Francisco indica claramente que no fue ni su oración ni sus sueños anteriores los que cambiaron su vida, sino este evento en particular. Su generosa actitud hacia los desfavorecidos no había sido el fruto de su evolución religiosa, por el contrario, había precedido a su descubrimiento del Evangelio y fue la causa de ese descubrimiento. En otras palabras, la conciencia de Francisco necesitaba la mediación de su semejante para encontrar a Dios. De hecho, la vocación de Francisco fue afirmada y concretada a lo largo de las semanas que siguieron. El encuentro a fines de 1205, mientras oraba en la pequeña iglesia de San Damián, arrodillado ante el crucifijo, escuchó una voz que le decía: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda, pues, y repárala. Inmediatamente comenzó a trabajar en la restauración de esta estructura en ruinas. A pesar de todo, este compromiso físico con el trabajo manual fue para él solo una situación temporal. Él buscaba algo más. A partir de la primavera de 1208, algunos de sus conciudadanos comenzaron a unírsele y a compartir su forma de vida. En su testamento, Francisco recordó el origen de la fraternidad en estos términos: y después que el Señor me dio hermanos, nadie me enseñaba qué debía hacer. Francisco no hizo proselitismo, no buscó fundar una orden religiosa, pero se regocijó que los hermanos se unieran a él y que su experiencia personal fue inesperadamente llevada a la formación de una pequeña comunidad. Francisco ubica su descubrimiento de la vida evangélica después de la llegada de los hermanos. Abandonó el estado y la costumbre de ermitaño, cambió su vestido y lo cambió por un hábito modesto. Con esto, Francisco demostraba su negativa a ser inscrito en una categoría social
o religión establecida, o religiosa establecida, e indicó claramente que su pequeño grupo deseaba mezclarse con la masa de aquellos que no tenían posición social. Finalmente, para él, vivir de acuerdo con el Santo Evangelio significaba liderar una vida itinerante y pobre con sus hermanos, dedicada a una llamada a la conversión y dirigida a todas las personas. La leyenda de los 3 compañeros lo resumió en estos términos. Consideremos, dijo, hermanos queridos, nuestra vocación a la cual por su misericordia nos ha llamado el Señor, no tanto por nuestra salvación, cuanto por la salvación de muchos otros, a fin de que vayamos por el mundo, exhortando a los hombres más con el ejemplo que con las palabras, para moverlos y hacer penitencia de sus pecados, y para que recuerden los mandamientos de Dios. En un encuentro con algunos textos evangélicos, supuestamente le fue revelado su vocación real, lo cual supuso el punto de quiebre en la vida de Francisco. Alrededor de 1208, la lectura del Evangelio en la misa que se celebraba en la pequeña capilla de la Porcíncula fue tomada de Mateo 10 o Lucas 10, que señala a Jesucristo enviando a sus discípulos. Francisco estaba oyendo en la misa y terminada la misa pidió humildemente al sacerdote que le explicase el Evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían poseer ni oro, ni plata, ni dinero, ni llevar para el camino alforja, ni bolsa, ni pan, ni bastón, ni tener calzado, ni 2 túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo, lleno de espíritu del Señor, exclamó: eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo busco, eso es lo que esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica. Desde ese momento en que Francisco de Asís escuchó el Evangelio en la pequeña capilla y entendió lo que el Señor quería de él, que era proclamar la buena nueva, la evangelización se convirtió en un elemento determinante y característica esencial de su carisma personal y eventualmente del carisma franciscano de sus seguidores hasta nuestros días. Yo sí creo que triunfó, porque Francisco no quiso ni éxito ni fama y por eso no puede fracasar, porque no quiere triunfar. No luchó por mantenerse en el pedestal porque se había colocado en el último de los peldaños. Por lo tanto, no puede caer. No luchó por el poder por el simple hecho de no tenerlo ni ansiarlo. Se sintió poseído por la verdad, nunca poseedor de ideas o de principios. Por eso no tiene ni adversarios ni contrincantes. Al no tener tierras, ni dinero, ni verdades que defender en la cristiandad, pudo dialogar con el musulmán y con el Papa. No necesitó armas, porque no tuvo nada que defender. No tiene ni padre, ni madre, ni hermanos, ni perro que le ladre. Él es el hermano de todos. Francisco era y continúa siendo el hombre que pasa por encima de nuestras ridículas barreras teológicas. Pertenece a todo el mundo como el amor que nos ofrece sin cesar. No se le podría ver sin amarle, decían de él en vida, y este amor jamás ha variado. En una pared había escrito una vez una frase que decía: «Viva Francisco de Asís, patrón de los anarquistas». Y a mí esto me gusta. Y creo que es cierta esta frase porque Dios es lo contrario de nuestro orden, cuando la aventura humana se vuelve finalmente libertad, se vuelve una historia de amor. Por eso es anarquista. Cuando Francisco miraba atrás, veía a Cristo. Cuando nosotros miramos atrás, vemos a Francisco. La diferencia entre él y nosotros está todo aquí, pero es enorme. Y surge la pregunta: ¿en qué consiste entonces el carisma franciscano? La respuesta emana sola, en mirar a Cristo con los ojos de Francisco. El carisma franciscano no se cultiva mirando a Francisco, sino mirando a Cristo con los ojos de Francisco. No obstante, hay algo que permanece inmutable, donde Francisco, hasta nosotros, sean cual sean los cambios históricos y sociales, el Espíritu del Señor. Toda la vida de Francisco, si se le presta atención, acontece bajo la guía del Espíritu Santo. Cada capítulo de su vida se abre con la observación: Francisco, movido o inspirado por el Espíritu Santo, fue, dijo, hizo. Francisco, al final de su vida, nos invita a iniciar un camino, nuestro camino, cuando nos señala: he concluido mi tarea, Cristo os enseñe la vuestra.
Si no nos aferramos a Cristo nosotros como frailes menores, nunca podremos cumplir nuestra propia misión de manera efectiva. Para Francisco, la evangelización es la expresión del encuentro con Cristo. Para él, vocación y misión coinciden. Francisco fue un hombre de su tiempo. Estaba lleno del espíritu de la época en el que vivía. Debido a que era así, pudo entender fácilmente que para vivir y proclamar el Evangelio debe hacerse de una manera acorde con las realidades de la vida de las personas. Se convenció que el Evangelio de Jesucristo debe encarnarse en el aquí y ahora. Se convirtió en un nuevo apóstol de Cristo, en un nuevo ministro del Evangelio, un nuevo predicador del reino de Dios y la penitencia, en un nuevo proclamador de la paz. ¿Es posible contagiar la fe en este mundo sin conocer bien y sin comprenderlo desde dentro? ¿Es posible facilitar el acceso al Evangelio ignorando el pensamiento, los sentimientos y el lenguaje de los hombres y mujeres de nuestro tiempo? ¿No es un error responder a los retos de hoy con estrategias de ayer? No hemos de olvidar el lenguaje realista y humilde de Jesús que invita a sus discípulos a ser fermento en medio del pueblo o puñado de sal que se pone sabor nuevo a la vida de las gentes. Desde hace mucho tiempo nuestra sociedad se habla que está en crisis. Y la orden y la Iglesia nos han dado abundantes documentos inspiracionales y estudios que avalan todo esto. Tenemos bibliotecas ya de documentos, ¿no?, que nos hablan del Evangelio que nos desafía, llenar la tierra con el Evangelio de Cristo, de la tradición a la profecía, fraternidad contemplativa en misión, la fraternidad en misión a la luz del don, etc. Sin olvidar las constituciones que se han ido adecuando y que nos indica que toda fraternidad es misionera. Nuestra misión evangelizadora en el mundo de hoy es uno de los temas de los encuentros que se han tratado en la línea de los primeros, y está dentro de la línea de los primeros capítulos de la orden de 1219 y 1221, cuando muchos frailes se ofrecen sus servicios para la evangelización de lo que hoy denominamos adyentes. Giordano de Llano muestra la generosidad de los hermanos que espontáneamente se ofrecen a ir a las misiones evangelizadoras al fin del capítulo general. Ellos seguían el mandato de ir y anunciar el Evangelio aún entre los sarracenos y otros infieles. Quizás ello cooperó a que, en poco menos de 11 años, la orden creció de 12 a 3.000 hermanos. Nosotros ahora somos más, pero no estamos creciendo, sino más bien disminuyendo. Pero no es solo cuestión de que tenemos menos vocaciones, sino de perder muchos hermanos que optan por abandonar la vida religiosa franciscana. ¿Nos hemos preguntado por qué está pasando esto? Y esto lo aplico también a las religiosas, me imagino que será más o menos igual. Hemos llegado a un punto especialmente en que tenemos que hacernos preguntas serias sobre si hemos olvidado nuestras raíces y nuestra historia, que son nuestros maestros para el futuro. El existente retorno a nuestro fundador nos debe llevar a reapropiarnos del carisma primigenio de Francisco, con el fin de desafiarnos, de cuestionarnos y a partir de ahí surgir nuevas energías que den respuestas a los desafíos y dificultades actuales. San Francisco nos reenvía a Jesucristo y al Evangelio. A través de la experiencia que hemos observado, que cuando surge la necesidad de hacer cambios, la tentación es poner parches, arreglos pasajeros de cuya validez y eficacia no estamos convencidos. Pero salimos del paso, tiramos hacia adelante hasta donde sea posible, hasta donde Dios quiera. ¿Pero qué es lo que quiere Dios? Ahí está el problema. Creo que Dios quiere que seamos hermanos menores, que recordemos con gratitud el pasado y que nos abramos con confianza al futuro. Pero ¿cómo lograr esto sin vivir con pasión el presente? Nos falta una sincera autocrítica en nuestra vida. Nos contentamos con decir que no todo es malo y esto es cierto. Pero ¿qué debemos hacer, Señor, hoy y en el futuro para que nuestra fraternidad cumpla tu santo y veraz mandamiento? De la memoria a la profecía significa que tenemos que realizar un esfuerzo permanente para unir vitalmente el ayer, el hoy y el mañana.
formas de vida, misión evangelizadora, formación, espiritualidad, teología, promoción humana, etc. La memoria tiene que llegar a convertirse en profecía. Sin la experiencia original de Francisco y compañeros, sencillamente perderemos el sentido de nuestro vivir, el presente, y careceremos de visión para orientarnos al futuro. El porvenir debe hacerse con audacia de profetas. Los ministros generales nos hablan continuamente de una crisis de fe, pero ¿no vivimos también una crisis de esperanza? Nos falta fe y esperanza en la misma fuerza del Evangelio y en el valor del carisma fundacional. Nos falta fuerza de arrastre, nos falta ardor. Hemos convertido nuestra creencia y nuestra vida en algo estático y anodino. ¿Somos capaces de aceptar que el mundo no es una realidad estática, sino cambiante y dinámica? ¿No cedemos con cierta frecuencia, si no permanentemente, a la tentación de seguir pensando como en el pasado y viviendo en el pasado? La esperanza, a veces a mí me asalta el pensamiento de que somos un poco hermafroditas espirituales, en la creencia que nos reproducimos a nosotros mismos y estamos tan tranquilos. Sin embargo, al final nos damos cuenta que somos unos simples eunucos. La esperanza es confianza en el Espíritu como guía de nuestras vidas. El saber despojarse, eliminar resistencias y opacidades, ser libres, gozar como propio lo que no se posee. Esto nos lleva a entender que únicamente los hombres libres y liberados son capaces de descubrir, participar y cantar la vitalidad irresistible de la esperanza puesta en el Espíritu del Señor. Ese espíritu que le llevaba a las soledades, al leproso, a San Damián. Ese espíritu que Francisco designaba como ministro general de esta religión. Para Francisco, todo lo que hacía era por inspiración divina, según lo que el Señor o el Espíritu le inspirase. Permítame contarles una pequeña historia. A mí me encantan las historietas. El abad de un monasterio estaba muy preocupado porque, aunque eran muchos los que entraban en el noviciado, también eran muchos los que, pasado algún tiempo, lo dejaban. Tras unos años, la práctica totalidad de quienes habían sido recibidos con tanta ilusión marchaban aduciendo diversas razones. Eran muy pocos los que permanecían. Consciente de la situación, todos le decían que no se preocupase porque había muchos que tocaban la puerta. Hasta que un día estaba pensando y vio una escena que le iluminó por completo: la caza del zorro. No se olviden de eso. El pobre animal, y ustedes lo habrán visto en alguna película, corría campo a través, le perseguía una jauría de perros y marcha atrás a caballo los cazadores. El zorro corría y corría y los perros tras él ladraban veloces intentando darle alcance. Pero el abad observó que al cabo de un rato solo un par de perros continuaban la carrera. Los demás habían ido abandonando la persecución y se les veía por aquí y por allá descansando o entretenido en otros olisqueos. Cuando por fin hubo terminado la cacería, el abad se acercó a uno de los caballeros con esta sola y para él trascendente pregunta: ¿por qué aquellos dos perros, cuando la mayoría habían abandonado, siguieron al zorro hasta el final? El cazador le dijo simplemente: mire, padre, al principio todos los perros corren y ladran, pero la mayoría no ha visto al zorro. Simplemente corren en medio del barullo. Hasta el final solo llegan los que le han visto al zorro. Creo que la historia lo explica todo y se explica sola. Francisco no hizo ninguna propaganda, no tenía ningún equipo vocacional, no marketeaba por Facebook. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que atrajera a sus seguidores. A esto los vio como dados por Dios para ser cooperadores en la única misión que era vivir y proclamar el Evangelio. San Francisco vio que para hacer esto efectivamente exigía todo un estilo de vida que cambiar. Vio que debía atender no solo las enseñanzas de Jesús, sino también la vida de Jesús con sus apóstoles. Jesús vivió una vida en el camino, no tenía vivienda fija y era un extraño y peregrino en el mundo. Jesús tenía un solo propósito: hacer la voluntad del Padre, incluso si le costara la vida. San Francisco determinó que él y aquellos a quien Dios había enviado a él harían exactamente eso. No tendrían el lugar fijo y serían como extraños y peregrinos en este mundo.
La forma de vida de San Francisco entonces marcó un cambio radical de los patrones establecidos. Habló de salir del mundo, que era una nueva forma de estar en el mundo, estar en las periferias, con los pobres, entre los pobres. Era una salida del mundo de la lógica mundana para entrar en la lógica del Evangelio. Francisco no se encontró con Dios dejando a la gente, sino que se encontró con el mundo de Dios sumergiéndose radicalmente en el mundo de su propia gente, entre aquellos que parecen menos adecuados para permitirle encontrar el silencio de Dios. Su forma de vida la basaba no en un lugar, sino en la experiencia de la fraternidad, en ser frailes menores. En otras palabras, lo que necesitaban no eran propiedades, sino más hermandad. La idea de fraternidad era fundamental, pero ¿qué tipo de fraternidad? La fraternidad que estableció se basó directamente en el modelo de Jesús y sus apóstoles. Su vida juntos fue la roca sobre la cual Francisco y sus compañeros construyeron su propia vida. En el primer capítulo de 1221 se definen los principales fundamentos, la regla y vida de los hermanos menores. Y en todas decía hermanos menores. Esto es algo que nosotros como franciscanos debemos pensarlo bien. Vivir el Evangelio es lo que importa. Y esto aplica a todos los frailes, sin importar qué tipo de trabajo estén haciendo. Lo importante no es el trabajo en sí, sino la manera en que se realiza. La orden de los frailes menores no está definida por ningún trabajo en particular. Se define viviendo el Evangelio. Francisco espera que acepten aquellos trabajos que mejor expresan su condición de pequeños, de ser hermanos menores, trabajos de servicio y no de poder, porque de lo contrario estarían por encima de la gente ordinaria y no entre ellos. ¿Era posible vivir realmente el Evangelio? Esa fue la pregunta formulada más de una vez a Francisco. A menudo se le aconsejaba elegir otro camino a la regla de una orden ya establecida. Su respuesta fue firmemente no. El carisma fundacional de nuestra vida es exactamente esto, vivir el Evangelio. Este es también nuestro apostolado básico. Para ser evangelizadores, primero tenemos que ser evangelizados. El apostolado no es simplemente una serie de actividades de las cuales nos retiramos para rezar y recrear. No hay distinción entre vivir el Evangelio y proclamar el Evangelio. El uno depende totalmente del otro. San Francisco vio claramente que Jesucristo no es solo el hombre para los demás, sino que es el hombre para el otro, el hombre en medio de los hombres. Esto significa que para Jesús la voluntad del Padre es lo primero, y fue sobre esta relación íntima con el Padre que Jesús dependió para la efectividad de su misión en el mundo. Ahora, lo importante aquí es que todo esto no nos aparte de nuestra sociedad, porque San Francisco vio que Jesús eligió y vivió y trabajó con y entre las personas, a pesar de que sabía que las mismas personas, y Jesús lo sabía muy bien, a las que debía servir y salvar serían las que le rechazarían y matarían. Este es el costo de vivir y proclamar el Evangelio. Ustedes dirán, ¿y esto a dónde va? Yo también me hago la misma pregunta. Y es que trato de no dar ninguna respuesta. Y es en la última parte donde más o menos sintetizo esto. No sé si me va a dar mucho tiempo porque el tiempo lo tengo muy... Entonces, nuestra primera tarea es, sin ambigüedades, vivir la vida del Evangelio de Jesucristo después del ejemplo de los apóstoles. Estamos llamados a la vida en fraternidad. Francisco vio que la hermandad solo podía ser verdadera, hermandad cristiana, si es de carácter eclesial también. La importancia a la Iglesia es fundamental para Francisco y de hecho lo primero que quiso fue ponerse debajo de la Iglesia precisamente para no caer en los errores que caían los movimientos apostólicos de aquella época. Como hermanos menores debemos estar convencidos del valor de la vida del Evangelio y vivir esta vida con alegría. Vivir con alegría es vivir con una esperanza ilimitada. Las personas se sienten instintivamente atraídas por una vida que ofrece esperanza.
Por eso es una tragedia ver que tantos frailes y religiosas posiblemente vean su vida y su trabajo aislado de sus hermanos. El individualismo es fatal para la vida de la hermandad evangélica. Cuentan, siempre les tengo que contar un cuento, claro, que un párroco, a mí este me encanta, preparaba siempre con meticuloso cuidado las manifestaciones externas de su parroquia. Sobre todo ponía esmero especial en la festividad del Corpus, como el hermano Antonio, igual. Siempre deseaba que la fiesta fuese un gran acontecimiento para el pueblo, y 3 meses antes se reunía con todo el comité, y el día de la fiesta todo el poblado estaba movilizado, los monaguillos con los cirios, los pajes con sus vestimentas, las madrecitas con el coro, las niñas con las coronas, etc. Y todas las mujeres y hombres de la cofradía con sus respectivos estandartes. Cuando la banda entonó la pieza más solemne, cruzó lentamente el portal de la iglesia el palio de brocado dorado, sostenido por 4 opulentos jóvenes y escoltado con plumeros rojos y blancos. Bajo el palio, revestido con la capa vulgar más preciosa, aparecía el párroco, el cual sostenía la pesada custodia de oro esmaltada de piedras. De pronto, el vicepárroco, que acompañaba a los monaguillos, se acercó alarmando al párroco y le susurró: «Señor párroco, en la custodia no va la hostia». Y el párroco le contestó molesto: «Son muchas las cosas de las que tengo que preocupar, no puedo ocuparme también de los detalles». Al pensar en esta historieta, uno se puede preguntar si en la actividad que nosotros hacemos tratamos de salvar lo esencial o lo accesorio. A nivel racional, emotivo, conceptual, todos conocemos bastante bien la diferencia y las prioridades, pero cuando hace falta decidir, muchas veces nuestras convicciones, nuestros sueños y nuestros deseos se esfuman. La misión siempre ha surgido bajo el impulso del carisma, a partir de pocas y muy pobres estructuras. Desgraciadamente, hoy día tenemos muchas estructuras que una vez pensamos para expresar la vitalidad del carisma y también con una visión de futuro poco lúcidas, de egoísmos, de monumentos al ego. Y hoy día tenemos ese problema: ¿cómo vamos a dejar nuestras casas si tenemos tantas y tan bonitas? ¿Cómo nos vamos a ir a las misiones? Eso es lo último, allí no se gana nada. Con nosotros, con el tiempo, hemos adquirido por eso una gran riqueza para discutir todos los problemas, pero no destreza para solucionarlos. Para ser significativos tenemos que tener claro, dentro del marco de una vida que vibre con la oración personal y comunitaria, nuestra identidad, ser claros sobre nuestra misión, tener un sentido claro de quiénes somos y hacia dónde queremos ir. O dicho de otra manera, debemos trabajar y asumir 3 elementos significativos: la dimensión contemplativa o trascendental, la dimensión fraterna y la dimensión misionera. Sin embargo, la sensación que se percibe es un alto sentido del individualismo, de lucha por el poder para ejercer el derecho de propiedad, un animarte a subirte en el micro en marcha, pero sin rumbo y con la prohibición de manejarlo. Por eso hablar de algo nuevo muchas veces suena a guitarra sin cuerdas. Todo suena a pasado sin dejar entrar en el presente, se siente moho. Yo cuando era chico siempre escuchaba un dicho que dice que la piedra que rueda no tiene musgo, y nosotros ya nos rodamos. En el contexto de la misión se nos pide mucha creatividad y fantasía evangélica, o si se prefiere, fidelidad creativa. Se nos pide reproducir con valor la audacia, la creatividad y la santidad. La vocación de Francisco y de sus seguidores tiene una marca esencialmente misionera y evangelizadora, y en el proceso de conversión que lo conduce a la certeza de su vocación merecen destacarse las experiencias de los encuentros, los cuales le permiten ir construyendo y delineando el camino de dar sentido a su vida. Dios le va marcando los tiempos. Francisco ha ido viviendo su vida al ritmo que Dios le ha ido marcando y a la luz de lo que Dios le ha ido mostrando. Él piensa que Dios le ha provocado la conversión. Dios le ha hecho comprender el valor
del hombre acercándolo a los leprosos. Dios le ha hecho descubrir a Cristo y adorarlo. Dios le ha hecho comprender lo que es la Iglesia, el sacerdocio, la palabra, los sacramentos. Francisco nos relata su vida, el Señor me concedió. Francisco, al relatarnos su vida, no entra en detalles, no da definiciones, simplemente vive confesándonos su fe. Y por ello, si queremos mantener fidelidad a Francisco, no podemos relatar su conversión, su encuentro con los leprosos, su fe en las iglesias, su adoración a Jesucristo, la llegada de los primeros hermanos, su descubrimiento del Evangelio como forma de vida y de la paz como mensaje que ha de comunicar, como el que se tratara de hechos, sin el sujeto específico que señala Francisco. Dios. Ese Dios inmenso e inimaginable que se presentó ante el Francisco en la imagen del Cristo desvalido y crucificado. Le devolvió la vida, le proporcionó un propósito, lo rescató del caos. Alguien me mandó, esto también es muy bonito, pero no sé si me va a dar tiempo, ¿no? Sí. Es otra historieta muy buena. Me mandó un mail que guardé con éxito, ya que suelo borrar todo debido a mi poca destreza en las nuevas tecnologías. Y creo que viene al caso para finalizar un poco esta parte. Cuando yo era niño, dice el cuento, mi madre trabajaba mucho cosiendo. Me sentaba en el suelo y preguntaba qué es lo que estaba haciendo. Ella me decía que estaba bordando. Yo miraba por debajo lo que estaba haciendo y me parecía muy extraño y confuso. Era un amontonado de nudos e hilos de diferentes colores, largos, cortos, gruesos y otros finos. Yo no entendía nada. Ella miraba y me decía: sal un poco a jugar y cuando termine mi trabajo te llamaré. Pero seguía preguntándose desde abajo donde estaba, ¿por qué ella usaba algunos hilos de colores y otros claros, unos oscuros? ¿Por qué me parecían tan desordenados y enmarañados? ¿Por qué estaban tan llenos de nudos y puntos? ¿Por qué había tantos nudos de hilos enredados entre sí? Un día me llamó, había acabado ya el trabajo y dice: ven, me sorprendió al ver el bordado. No me lo podía creer. Desde abajo me parecía tan confuso, pero desde arriba he podido ver un paisaje maravilloso. Entonces ella me dijo: hijo, desde abajo mi bordado te parecía confuso y desordenado, porque tú no veías que en la parte de arriba había un bello diseño. Pero ahora, mirando el bordado desde mi posición, tú ya puedes ver qué es lo que yo estaba haciendo. A veces no entendemos lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Las cosas son confusas, no encajan y parece que nada sale bien. Es que estamos mirando el reverso de la vida, del otro lado de Dios que está bordándola. Francisco encontró a Cristo y no pudo detenerlo para sí mismo. Hoy día la Iglesia en la Amazonía confronta múltiples y continuos desafíos sociales, pastorales, culturales y geográficos. Ante estos desafíos la Iglesia intenta dar una respuesta, y esta respuesta debe ser cuestionando, denunciando y anunciando la desigualdad social, los continuos atentados contra la naturaleza, el intento de apropiarse de las tierras de los nativos, la violencia, el narcotráfico y la corrupción, la causa indígena por la vulnerabilidad y la fragilidad de estos pueblos ante el pregonado progreso, la conciencia ecológica y la formación de laicos, que son desafíos pastorales que urgen tomar en cuenta y que están relacionados con los sociales. Asimismo, se ve forzada a una definición nueva de sus esfuerzos misioneros o evangelizadores. Ante la reflexión y las experiencias acumuladas, la Iglesia ha ido lentamente superando, al menos en el discurso, su actividad misionera como mecanismo de colonización occidental, adoptando una posición de respeto ante las culturas indígenas, exhibiendo sensibilidad ante sus valores y apoyando a las organizaciones, etc. Pero también hay que señalar que por lo general se practica un remarcado y pernicioso modelo paternalista que aliena a los indígenas y no indígenas por completo y los extrae de su propio contexto cultural. Los indígenas pasaron de una sociedad ecológicamente equilibrada y que desconoce la alienación por el trabajo a la red de dependencia y a la marginación del último peldaño de la pirámide social occidental. Ante esta situación redenante, los misioneros y la Iglesia en general ha tomado conciencia en la defensa de los derechos humanos de los indios en toda su magnitud, a favor de su reconocimiento como seres humanos, a favor de la garantía de propiedad de sus tierras, en el derecho a sobrevivir como seres humanos, a favor
en su derecho a ser diferentes, sin tener que negar su propia cultura. En este sentido, la metodología misionera, más que de sujeción del indígena, debe ser de solidaridad con él, de compartir su vida, acompañar sus riesgos e incertidumbres. Los objetivos y actividades se unifican en oír, asumir y potenciar esas voces étnicas, no ser voces de ellos. Los misioneros deben ayudar a descubrir al indígena cómo Dios ha estado siempre presente ahí y en su cultura. Debemos aceptar el hecho de que el pueblo tiene su propia manera de entender la vida y que tiene otras prioridades. La sociedad es consumista y la propaganda es muy influyente en el diario vivir. Los conflictos sociales y existenciales están latentes y la Iglesia es cada vez menos una referencia para la toma de decisiones. El deseo de tener bienes se impone al ideal de ser solidario. La realidad de la miseria es anestesiada por el sueño de vivir y tener lo que los grandes tienen. De otro lado, las sectas van ocupando el lugar que la Iglesia va dejando o no puede abarcar. Enfrentados a una cruda realidad por donde se la mire, como franciscanos debemos continuar contribuyendo como portavoces de esperanza y de vida digna, promoviendo a las personas hacia la toma de una conciencia crítica, testimonio de vida, anunciando los valores humanos evangélicos, acompañamiento silencioso, intentando ser presencia, defendiendo las culturas indígenas, ayudando al pueblo en general a descubrir su dignidad como agentes de transformador y descubrir en los rasgos culturales del pueblo en sus manifestaciones religiosas y laicas. En tal sentido, y como franciscanos, debemos absorber la etnodiversidad, contribuyendo al reforzamiento de la autoestima de todas las identidades indígenas, respetando la alteridad, así como la biodiversidad, dando esplendor al universo creado. Se ha hablado y escrito acerca del trabajo de frontera y de nuevos aerópagos para caracterizar los desafíos que debemos enfrentar y el enfoque que deberíamos dar a nuestros trabajos. Quizás tengamos que volver al diálogo. Hoy en día la misión no puede se puede enmarcar solo en términos geográficos o la búsqueda de gente a la que hay que cristianizar. La misión debe tornarse en un diálogo con otro ser humano que tiene su religión, su cultura, es decir, su forma de vivir y hasta de morir. Un diálogo con otras culturas, con los excluidos, con los menores, con otras religiones, etc., valorando la dignidad e individualidad de la persona humana. Por ello, el ser misionero en el mundo significa también dialogar con la cultura del fragmento, revisar el lenguaje que se utiliza e ir a la periferia y abrirse a los nuevos aerópagos. Todo ello presupone una visión positiva del mundo y de las culturas que nos rodean. Para ello se hace necesario sensibilizar a los hermanos con la justicia social a partir de una actitud crítica de las formas y valores de la sociedad en que vivimos, desarrollar capacidad y el compromiso para un compartir sincero y capacitarnos para la formación de comunidades multiculturales en orden a la vivencia de la misión en situaciones de frontera. También sensibilizar a los hermanos para que la misión en situaciones desafiantes, es decir, donde el Evangelio no ha sido todavía anunciado, así como comprometerse con la misión dentro de las características de la orden. Hay que enseñar y educar, no para la misión, sino en la misión. La misión franciscana es una forma de vida. Por eso no he explicado nada del concepto, porque no hay tal concepto. Es una forma de vida. Manifestado en una pastoral en fraternidad, viviendo y testimoniando una espiritualidad de fraternidad y de acogida, un testimonio de vida que haga presente, visible y atrayente la persona de Jesús, el reino de Dios, y que difunde los deseos y la santidad, una proclamación de la palabra que invita, no impone, e ilumina los verdaderos valores de la vida. Un deseo y compromiso de salir del convento e ir al encuentro de las personas y familias, de los grupos y sectores sociales que no vienen a la Iglesia para escucharlos, mostrarles solidaridad y compartir la propia fe. La misión y la evangelización van mucho más allá de las actividades apostólicas. Debemos tener claro que no somos simplemente un cuerpo especializado de servicios a la comunidad y a la Iglesia, que no debemos ser prisioneros de la pastoral diocesana, sobre todo parroquial. No somos peones de los obispos. Por ello hay que preguntarse cómo vivir nuestro carisma e identidad en la misión de la Iglesia. Al misionero se le elogia muchas veces por lo que hace, no por lo que es.
Pero ¿qué es ser misionero? Ser misionero no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Estar presente ante el otro, vivir en las líneas de fractura, implica una transformación de quién soy. Estando con y para otra persona, descubro una nueva identidad. Este es quien soy y no puedo ser yo mismo sin ti. Por tanto, ser enviado implica un morir a aquel que uno era. Uno deja una pequeña identidad, lo estábamos previamente viendo en Francisco. Estar presente para el otro y con el otro es una especie de morir a una vieja identidad y de esa forma ser un signo del reino en el que nosotros seremos uno. Ahora yo descubro quién soy estando cerca de aquellos que están alejados. Por eso no es fácil, se requiere fidelidad. La misión implica fidelidad. Es la fidelidad de un misionero quien continúa estando allí año tras año, permaneciendo fielmente. Es la fuerza vital de continuar estando ahí, algunas veces no siendo apreciado, la mayoría de las veces. Quizás para la gente local o incluso para nuestros superiores, esperan que el misionero se vaya de allá, que es una pérdida de tiempo. El heroísmo del misionero, entre comillas, está en atreverse a descubrir quién soy yo con estos otros y para estos otros, incluso si ellos no desean descubrir quién soy yo con ellos y para mí. Es permanecer allí fielmente, incluso si esto pudiera costar la propia vida. Lo hemos visto tantos misioneros, ustedes han pasado ahí al padre Castillo, que estuvo en la época y corrió también por su vida. Pero sin una vida de oración no es posible una respuesta en fidelidad creativa a la llamada del Señor, como tampoco una vida apostólica fecunda. Presencia no es meramente estar allí, es permanecer allí. La presencia paciente del misionero es verdaderamente un signo de la presencia del Señor que nos dio su cuerpo para siempre. Muchas veces todo lo que pueden hacer los misioneros es estar allí. Muchas veces llorar en la soledad y el silencio. Conocer es amar, y esto también sufre. Y es también sufrir. Teresa de Calcuta decía que amar siempre hace doler un poco. El encariñarse con un pueblo duele muchas veces. Y otro decía, si uno le hace llorar un lugar, es que se ha dejado de evangelizar. Algunas veces nuestra misión debe comenzar anónimamente. Se hacen esfuerzos para enseñar a pescar, pero la gente muchas veces, si no la mayoría, prefiere el pescado y si está frito y con yuca mejor. Lo que intentan y hacen los misioneros son cosas pequeñas. No acaban con la pobreza, no sacan a nadie de su desarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba y los 40 ladrones, pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos, y al fin y al cabo actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar a que la realidad es transformable, decía Eduardo Galeano. Un campesino le decía a un técnico que el gobierno había mandado a un pueblo para orientar los trabajos y le decía, si usted piensa que ha venido aquí a enseñarnos a cortar árboles, se equivoca. No le necesitamos, somos capaces de hacerlo nosotros solos. Lo que queremos es saber si usted se quedará aquí cuando el árbol caiga. Cristo ha venido a estar con nosotros en el momento de la caída del árbol. Jesús nos ha mostrado que su solidaridad no era una ficción. Se ha quedado con nosotros incluso cuando el árbol caía sobre él. Ser misionero, sobre todo, es comprometerse y quedarse al lado de los hermanos, especialmente cuando el árbol está cayendo sobre ellos. Ser misionero es sencillamente estar al lado de la gente, adoptando el mismo estilo de vida que tuvo Cristo. Gracias. Muchas gracias a Fray Tomás. Ha sido una exposición partiendo de las fuentes, como ayer nos recordaba Fray Jorge Cajo. A te ogni laude et benedizione, a
te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Sii laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci